Nos encontramos con el señor Efraín Leal Pusini, biólogo, amigo y cineasta. En el día de hoy queremos indagar un poco el beneficio, los pros y los contras que tiene un elemento de alto desarrollo en la humanidad como es el plástico. En esta mañana, primeramente, quiero decirle gracias. Nos estamos comunicando de manera digital porque estamos en época de pandemia. Algún día o pronto seguramente nos volveremos a ver y comenzaremos otra vez a soñar en cine y a narrar historias ecológicas a través de los videos, como lo hablamos aquella vez en una playa cercana en el departamento del Atlántico, señor Efraín. Quisiera saber cómo se encuentra, cómo está en el día de hoy. Pero físicamente bien, muy bien. Hago deporte temprano, respiro profundo y trato de conservarme de la mejor forma. Sí, sí, David. Bueno, esos son situaciones que muchos estamos viviendo, muchos familiares, muchos amigos están pasando por esta situación. Rogamos a Dios Altísimo que todo se recupere. Yo quisiera iniciar la conversación. Es que la evolución humana se ha establecido por eras. O sea, hemos hablado de la era del hielo, la era del bronce, la era del hierro, la era industrial. Esta era la podemos definir o enmarcar como la era del polímero. Sí, hemos iniciado después de la era de la industria, el inicio de las industrias, se involucró en el planeta una serie de sucesos no muy afortunados, como el principal la contaminación, tanto por emisiones como por elementos creados, para componentes químicos que ingresaron a la naturaleza, y entonces eso fueron alterando los ciclos naturales y biológicos, fueron alterando las cadenas estas de reciclaje de energía y de la materia, y eso ha venido creciendo porque yo te digo, casi todos estos males de la era postindustrial van con el crecimiento de la población humana. A medida que haya más humanos en el planeta, hay más uso y males empleos de estos nuevos sucesos que acompañan esta época, como tú lo has llamado, de los polímeros. ¿En qué momento comenzamos a darnos cuenta del daño que estábamos haciendo en la biodiversidad del planeta con este elemento que ha sido de gran uso para la humanidad indiscutiblemente? Como te digo, al transcurrir de los tiempos fue creciendo la población humana, y en la medida que se llega a un tope hay unas curvas de crecimiento que son como la curva de los virus, que es exponencial, y ya nos los explicaban algunos pensadores como Malthus, ahora los neomalthusianos, de que esa población puede colapsar. En un crecimiento en J, no un crecimiento en S, asintótico, que normalmente se autorregula. En cambio, estas curvas exponenciales llegan a un colapso, o sea, una caída bastante fuerte, como se piensa pudo ocurrir con los dinosaurios, que colapsaron esas poblaciones porque esas curvas no reciben un tal aplanamiento como el caso del coronavirus, debido a que es difícil por los instantes de replicación de esa especie. Y en el caso de un virus también, es una especie, aunque no es un ser vivo, pero se comportan igual. Esas curvas llegan a colapsar. Y creo que lo que puede estar pasando ahora con esta pandemia.
El plástico indiscutiblemente, para ser actual en esta pandemia, ha sido de gran uso, ¿no? O sea, uno nota que se utiliza para elementos de protección, se utiliza mucho en la industria médica, se utiliza mucho en la casa. Eh, Todo ese volumen que está produciendo el planeta en el uso de ese plástico de protección, plástico para hacerse los exámenes. eh, esta pandemia ha subido esa curva de ese uso de plástico indiscriminado. Sí, claro, como te digo, acompañando el uso y el mal uso de, de este material, va acompañando a la curva de crecimiento poblacional. Va pareja, va paralela. Entonces, en el momento de esto, desborda la capacidad de la naturaleza de auto purificarse, entonces ya vienen los problemas que son los que estamos viviendo. Ya parece que la naturaleza ha tocado ese punto límite donde la autorrenovabilidad y la depuración ya sobrepasó el límite y se está ocasionando este malestar grande que se tiene en las sociedades modernas. Esa curva relativa que usted hace mención, donde establece que el crecimiento de la especie humana, crecimiento en población, no en tecnología o en avance, el crecimiento va relacionado muy directamente con el consumo del plástico en estos Sí, claro, días. claro, y el consumo masivo. Entonces, para todos se está utilizando el plástico por la idea aquella de buscar un material durable, entre comillas, o sea, no biodegradable, o sea, que la naturaleza, por ejemplo, lo que causa la pudrición, las bacterias y los hongos, no tuvieran poder de degradación sobre ese material. Entonces la humanidad dijo, oh, eureka, hemos encontrado material para que no sufra pudrición, pero eso luego fue el arma, o sea, el talón de Aquiles, precisamente por la no biodegradabilidad del material, es que está sucediendo los problemas. Ya se ha incluido el plástico, inclusive en los cuerpos de la biota. Ahorita precisamente estaba leyendo, hay un estudio en el Mediterráneo sobre las anchoas y las sardinas, de que ya están invadidas de microplásticos. O sea, ya la persona que va a comer ese pez se puede estar contaminando y aparejado a esos microplásticos viene una serie de parásitos que parece que se recubrían las partículas de microplástico y venían estos peces, comían de eso y se infectaban con ese consumido, con ese material. ¿Por qué el microplástico es la medida de mayor cuidado en todo este sistema de preservación de especies? ¿Por qué ese nuevo elemento? O sea, antes uno encontraba fotografías en el mar de las piezas grandes plásticas tiradas. Estético, un mal estético que le llama uno, un daño estético. Correcto. Ya invade los sistemas biológicos. O sea, el sistema respiratorio de los peces se encuentran en las agallas, se encuentran en el sistema digestivo. Faltaría pues de que se meta en el sistema circulatorio, en la linfa o la hemolinfa o la sangre de los seres vivos. Ya sería el acabose cuando el microplástico invade esos sistemas. ¿Cómo usted, desde su conocimiento de manera de la experiencia y de la manera del uso y del trabajo que ha hecho con este tipo de material, cómo podría o qué recomienda usted para que estas amenazas tengan una ruta de solución? O sea, un inicio. Lo que yo noto es que hay muchas propuestas, pero todavía no se ha tomado una ruta. El planeta no ha tomado una ruta de solución a esta situación. Bueno, ya hemos dado algunos pasos precisamente
en la normatividad, o sea, de restringir un poco la cuestión de las bolsas plásticas, que son las mayores causantes de bolsas plásticas. O sea, hay una limitación, hay una regulación sobre ese aspecto de minimizar ese consumo, el uso, el plástico de un solo uso, o sea, todas estas, o sea, utensilios de plástico para comer, vasos, todo eso que se bota, usa por una sola vez y se bota, pero para ello pues estaría el reciclaje. Esa materia, utilizarla. Yo cuando, por ejemplo, trabajaba con el distrito en medio ambiente, había una industria acá, no sé si continuó, que hacía mangueras con ese plástico que es de un solo uso, pero que es reciclable. O sea, esa materia se puede, por procesos industriales, volverse otra cosa. Otra cosa utilizable permanentemente, por ejemplo, las mangueras, los zapatos, las suelas. Entonces, en eso habían unas microindustrias acá en Colombia, no sé si todavía existen, de que utilizaban ese material, ese plástico de un solo uso y lo reciclaban. Ese sería una posible eh, aminoración de ese plástico en los mares, por ejemplo, lo que tú decías, la playa de Chancleta, y en casi todas las playas y encontrábamos, mira lo peligroso, era muy común, ya no sé si elementos medicinales altamente peligrosos, jeringas. Yo me acuerdo que iba con mis sobrinos y yo les decía, no tienen que ir calzados porque así como arrojaba muñequitos y cosas, ese era nuestro paseo a esas playas. Pero yo al mirar que había jeringas y habían catéteres y habían inclusive con restos sanguinolentos, ¿ya? Entonces esto está bajando por el Magdalena. Esas cosas están bajando por el Magdalena y van a arribar a las playas del Atlántico, si no las de Bolívar, porque una vez con compañeros de Cardique me decían que la influencia de las aguas del Magdalena llegaban hasta allá. Habían elementos y te puedes imaginar una ciudad tan turística de balneario como es Cartagena, con esos materiales también en esa zona. Es la política, el generar política de Estado, el generar políticas de comunidades, sería la primera instancia. O sea, las instancias no pueden venir desde la voluntad propia del individuo o tienen que pasar necesariamente por una instancia de legalidad. Bueno, ahí sería el tema ese de la zanahoria y el garrote. O sea, difícilmente las comunidades se percatan o hacen, o hacen uso de todas estas recomendaciones, porque es que la mente es una cosa bastante, ya, por ejemplo, yo tengo unos amigos que llegan y tienen la manía de limpiarse con los manteles y en casi todas las visitas y eso, y que yo observo, le digo, oye, pero no hagan eso, que eso están ahí ensuciando las cosas y transmitiendo, pero no ha sido posible porque desde niños de pronto, de infante, su mente está adecuada a ese comportamiento. Entonces, la parte educacional es como la cosa debe con cierta fuerza, y esta sería, por ejemplo, la normatividad, las multas, ya, pero también seguir y adecuar esos planes educativos a un trabajo serio, profesional de psicólogos, a ver cómo pueden mover esos circuitos del individuo que se desarrollan en un grupo social a que se comporten debido o sea, con armonía a la medida y el por qué sepan de por qué ese comportamiento es malo.
Entonces ahí vienen las cosas. O sea, también por la parte normativa y coercitiva, pero también por unos profundos y serios de cómo modificar ese estado mental para que el individuo y los grupos puedan desarrollarse de una forma armónica con el suceso de la sociedad, de la población. El accionar del reciclaje, cambio de uso del material basura, podría establecerse como dos herramientas más, usted acaba de mencionar la educación, podrían establecerse como herramientas para el mejoramiento del sistema del uso del plástico en el planeta. Sí, me asusta también la comprensión de cómo funcionan los sistemas naturales, ¿ya? Porque toda medida que se aleje de eso, del conocimiento, de, de cómo son los procesos naturales, entonces ahí vienen completamente los desarreglos. En la época que se creó el plástico, pues o sea, no estaba ese conocimiento de qué podía a futuro ocurrir con eso de crear un material que no fuera putrescible, que no fuera biodegradable. Entonces no había la comprensión de cómo esos ciclos de la materia y de la energía en la naturaleza se sucedían. Y se inmiscuyó en ese error, en ese caso de error, y ahí vamos, y así muchas cosas que viene desarrollando la tecnología, porque realmente la tecnología electrónica parece que fuera un símil, cuando uno estuviese hablando de tecnología, enseguida es a los computadores, a lo electrónico, y no se sabe que hay una biotecnología que debe estar apachada o ahí al ladito de la otra tecnología, ¿ya? O sea, si por acá los laboratorios y eso no estuvieran adecuando o adaptando un microbio a descomponer eso, por ejemplo, yo he oído a veces de que se está sacando gasolina o se está sacando del plástico, ya, pero por biotecnología, por formas de biotecnología, utilizando los seres vivos para descomponer esa materia y lograr un recurso que se está necesitando ampliamente, como es el petróleo Y iniciativas como planteadas hace poco en un país europeo como economía limitante, que fronterizan el crecimiento de la economía a través de dos grandes círculos, hasta dónde le podemos hacer daño al planeta y hasta dónde ese uso o crecimiento económico no le hace daño al planeta, limitar esos vectores de influencia de daño ecológico y daño ambiental a través de procesos económicos que limitan también el crecimiento y el uso mejor adecuado de la producción propia económica de los países. ¿Usted considera que puede ser un recurso o una iniciativa viable en este planeta donde la economía y la adquisición de recursos y degradación de recursos del planeta lo hacen como si no estuvieran pensando? Parece que estuviéramos como 10 planetas más allá de este planeta para seguir el uso. que cuando comenzamos la charla hay un desfase de la época esta industrial, del inicio de la época industrial, entre estas dos ciencias hermanas, la ecología y la economía. Ha ido desfasando. O sea, se está actuando sobre los recursos naturales para obtener medios económicos. Mira que todo está basado, ese es lo primario de la economía, el sector primario de la economía son los recursos naturales. Pero no se ha tenido en cuenta lo que estábamos anteriormente, cómo funcionan esos recursos vivos. Entonces, la economía, que quiere decir oikos, casa, eh, nomos, manejo. Entonces se entró a manejar los recursos naturales sin ecología
Oikos casa, estudio de la casa, pero casa. referente a las cosas naturales. O sea, primero se entró a manejar una cosa que no se conocía, y ese es el llamado de que haya más estudios en el área ecológica, que es el estudio de la naturaleza, para poder aplicarle un sistema económico, para ver cómo se desarrolla, sea renovable, que es la palabra, de que no se agote, no se contamine, porque a veces un recurso se agota por contaminación, porque no se puede utilizar porque está contaminado. Entonces eso es importante, armonizar, y parece que se ha dado, por ejemplo, la mandataria de Bogotá entiende eso, porque está pues rodeada por gente de unos movimientos naturalísticos, un movimiento defensor de los animales. Comprende eso, de que debe ir armonizado esas dos ciencias hermanas, la ecología y la economía. Todo ese concepto global lo podremos sintetizar, aterrizar en nuestro departamento. Ya, sí, básicamente, o sea, es un departamento pequeño, un departamento que está siendo bastante estudiado. La cuestión es que en los momentos de que estos estudios eh, tengan peso en los programas y en los grandes planes, en los planes de desarrollo y en los planes territoriales y en los planes de cuenca, tengan una real aplicación. Porque si bien, bueno, tenemos todo estudiado, tenemos el Guájaro estudiado, tenemos la Cine de Mallorquín estudiado, pero en el momento de llevar a cabo proyectos que tengan a socio de las comunidades, los sistemas, las poblaciones que se ven afectadas tengan, se inmiscuyan más en esos proyectos y programas. Es decir, esto nos va a beneficiar, esto nos va. ¿Por qué? Entonces ahí viene la academia en apoyo de diga, sí, estamos contaminando seriamente la Mallorquín por estos efluvios industriales, etcétera, etcétera, tantas problemáticas que afectan los ecosistemas. O sea, que por estudio estamos bien, sabemos más bien cómo funcionan nuestros ecosistemas, pero en la medida en que vayamos a operar proyectos y planes, ahí viene un poquito el desfase. Usted es cineasta y resulta que el cine ha sido una de las industrias que se basó en el celuloide en el siglo pasado, en sus comienzos, y hoy en día es un gran material que existe en el planeta de celuloide, porque ahí está el retrato y la historia fílmica del siglo XX, finales, algunas del siglo XIX, y ahora lo contemporáneo, que migraron muchas cosas a lo digital. Usted, desde su amor al arte cinéfilo, ¿cómo ve esa relación de que el cine se basó en el plástico y todo ese material está en plástico? ¿Cómo se podría comenzar a recuperar y a que todo ese material fílmico, sonoro de la humanidad del siglo pasado y de este siglo comience a tener armonía con lo que usted acaba de mencionar dentro del crecimiento humano? Y mira que ahora se está volviendo al acetato en cuestión de sonido. O sea, se ha descubierto que la finalidad del pinche de esos agujeritos en el acetato está dando una fidelidad mucho mejor que la electrónica por los medios del DVD y de los otros aspectos. Entonces, ahí hay algo que la tecnología tiene que dar vuelta atrás, porque los elementos con que eran mejores antes que los elementos utilizados ahora. Con las cintas, bueno, desafortunadamente con el cine hay que tener más cuidado con esas cintas,
Yo me acuerdo cuando iba, que era jefe del Parque Salamanca, que iban a quemar una cantidad de rollos de películas y yo me metí a la candela para sacar estos rollos en sus cuestiones metálicas, en sus protectores metálicos. Imagínense, esos grandes documentos que se descubrió y que fueron los mandamos al centro este de memoria audiovisual en Bogotá por intermedio de la Cinemateca. Archivo Fílmico Nacional. Archivo Fílmico. Entonces se salvaron esos acetatos, esas cintas, se salvaron de salvar una memoria indiscutible, y esto está como unos documentos, pero sobre los arribos de tortuga al Parque Santos, centros para salvar esas cintas, ya. Y te decía, mi cuestión por el cine, que ya ahora es menos porque por el tiempo y por algunas circunstancias que pasaron, por los amigos allá de la Cinemateca, es que son, como te digo, son unos documentales, aunque sea un cine imaginativo o futurista, se desarrollan en sitios, se desarrollan en partes donde ya solamente la imagen es un documento extraordinario para saber en qué estado estaba la sociedad o el ambiente en ese entonces. Ya, yo a veces estoy recreando, por ejemplo, en la televisión, las primeras películas de los próceres, por allí Triana, Bolívar, allá, y lo otro. Bueno, uno sabe que es una componenda, es una cosa, pero la vestimenta, la forma del habla, ya lo sitúa uno de, oye, qué épocas tan fregadas, qué épocas tan jodidas. Nosotros estamos viviendo en un paraíso frente a todas estas dificultades que teníamos. Ya, ¿sí ves? Entonces, algo que quede en imagen, que quede grabado, sea lo que sea hasta un chiste de mal gusto, de tantos chistes que tenemos en nuestro humor costeño, ya ese es un documento, ya ese es un documento que tiene que ser preservado y tiene que... Y tendríamos acceso a ese material que usted recuperó si hacemos la gestión desde la institucionalidad o desde manera personal para que el Caribe colombiano, a través de los canales regionales, tenga... ¿Usted tiene archivos de lo que entregó? O sea, actas de entrega. Yo tengo cartas, yo tengo folios donde ya, y eso debe reposar allá, tanto aquí en el núcleo, el nodo que tenemos en la Cinemateca, como allá en Bogotá. Ah, bueno, sería bueno pensar en un proyecto de visibilización de ese contenido. Señor Efraín, amigo cineasta, compañero de imagen, compañero ambiental hoy en día, ya para terminar, ¿qué sugiere, qué recomendaciones le da a ese niño que puede estar viendo este material a través de los archivos digitales para que se armonice, se eduque y cambie toda esa mentalidad con el medio ambiente? Sí, yo veo que tanto la juventud como la infancia está siendo avasallada, está siendo golpeada por mucho, tanto imágenes, sonidos distractores, que los está alejando de lo realmente importante para la vida de tanto de sus comunidades. Entonces es que también que los padres les induzcan a ver y a oír cosas que sean de valor para su desarrollo personal y el desarrollo de sus comunidades. O sea, alejarse de tantos juegos y tanta cosa que les llena la mente y del tiempo, les coja para todo el tiempo, y entonces no están en lo que deberían estar, en su desarrollo personal y el desarrollo de sus comunidades. Sí, básicamente es eso. Gracias, Efraín, por su tiempo, por sus palabras, por
su sapiencia, por sus consejos, por estar ahí haciendo labor humana, por estar ahí haciéndole bien al planeta, porque somos gente de buen ambiente. Y gracias por compartir en este espacio digital todo su pensamiento. Muy amable. Gracias a ti por abrirnos esta tribuna y a todos mis compañeros y mis oidores o mis seguidores. Bueno, te agradezco. Ok, amigos, en esta ocasión, Efraín Leal, cineasta, biólogo, amante del medio ambiente y una excelente persona. En una próxima ocasión tendremos otros invitados para seguir hablando de temas que nos interesen a nosotros como región y al planeta. Gracias. Dios nos bendiga.